El trastorno de despersonalización o desrealización es un fenómeno psicopatológico. El mismo fue descrito por primera vez en el año 1873 por el clínico francés Maurice Krishaber, proponiendo el nombre de neuropatía cerebrocardíaca y describiéndola como una extraña y desagradable alteración de sí mismo y del mundo externo, siendo atribuida a una alteración de la percepción. Krishaber propuso que la despersonalización fuera el resultado de cambios patológicos en las modalidades sensoriales del cuerpo que conducen a experiencias de autoextrañeza y la descripción de un paciente que siente que ya no es él mismo. La palabra despersonalización en sí fue utilizada por primera vez por Henry Frederick Amiel en The Journal Intime. La entrada del 8 de julio de 1880 dice: me encuentro con respecto a la existencia como si fuera del más allá de la tumba, de otro mundo. Todo me es extraño. Estoy, por así decirlo, fuera de mi propio cuerpo e individualidad. Estoy despersonalizado, separado, cortado a la deriva. ¿Es esto locura? Sin embargo, hasta 1898 es utilizado el término despersonalización como un término meramente clínico por Dugas para describir estas experiencias. Desde ese momento se propusieron diferentes explicaciones que intentaban reducir la experiencia de la despersonalización a patologías en diferentes facultades mentales, por lo que Taine y Krishaber postularon como causa de la despersonalización alteraciones de la sensopercepción. Aunque estas hipótesis fueron abandonadas a principios del siglo XX, al no ser respaldadas por la observación clínica, autores como Pick continuaron defendiendo esta idea, aduciendo la posibilidad de que la presunta patología sería lo suficientemente sutil como para no ser detectable con la tecnología disponible en la época. Otros como Dugas y Oesterreich propusieron anormalidades en la experiencia emocional, según las cuales lo faltante en la despersonalización serían los sentimientos que normalmente acompañan la conducta y la experiencia subjetiva. El trastorno de despersonalización es por partes iguales complejo como interesante. La idea de este video es aprender o bien repasar un poco más sobre este trastorno con sintomatología tan diferente a la que estamos acostumbrados para también, si alguien de tu entorno te ha expresado que vive algo similar, poder comprenderle y ayudarle. Se han descrito las experiencias de despersonalización en una amplia gama de entidades, como son los trastornos de ansiedad, depresión, esquizofrenia, intoxicación por sustancias o epilepsia. Por otra parte, también se asocian frecuentemente con situaciones de estrés, fatiga o privación de sueño y es muy frecuente en pacientes con migraña crónica y que experimentan con frecuencia crisis severas. La persona que experimenta este trastorno se siente extraña en sí misma, espectadora de lo que ocurre tanto en el contexto externo como interno. Es decir, la persona se vuelve observadora de lo que está ocurriendo en la situación, de su proceso mental y de su propio cuerpo. Causa sensación de irrealidad y es complejo de describir o transmitir a otras personas. La persona tiene la sensación de observarse a sí misma desde fuera o que siente de forma persistente o recurrente la sensación de estar separado o separada de su propio cuerpo o procesos mentales. Este tipo de experiencias pueden suceder en forma ocasional, sin embargo, si la persona lo experimenta con mucha frecuencia, le genera un malestar significativo y o le condiciona a la hora de desenvolverse en el día a día. La mayoría de las definiciones de despersonalización subrayan la existencia del malestar e incomodidad del paciente por la sensación de irrealidad. Esto como un elemento necesario y suficiente para la detección del fenómeno. Infortunadamente, esto introduce una definición negativa con poco valor explicativo, ya que alude a algo faltante en la experiencia normal sin que se clarifique cuál es su naturaleza. De hecho, en la práctica clínica, los pacientes tienen, a menudo, enormes conflictos para comunicar la naturaleza del fenómeno y habitualmente recurren al uso de metáforas como una niebla, una barrera invisible que los separa del mundo exterior. Otros hacen hincapié en un cambio cualitativo en su conciencia y se quejan de sentirse como en un sueño, embotados o como bajo el efecto de las drogas. Esta dificultad para describir la experiencia constituye, de hecho,
uno de los aspectos más característicos de la despersonalización y que ayuda a diferenciarla de otras condiciones neuróticas como los cuadros de hipocondriacos, trastornos conversivos, donde son frecuentes las descripciones detalladas y dramáticas. Parafraseando al excelente psicopatólogo alemán Meyer-Gross, esa dificultad de los pacientes para describir el fenómeno indica un origen neurobiológico. Lo que realmente cambia o disminuye al inicio de la despersonalización no puede ser expresado con palabras. Aún personas educadas no logran dar descripciones más claras y solo recurren a metáforas. Y es justamente ahí en donde el habla es incapaz de tramitar un evento de la conciencia. Uno podría asumir la presencia de algo importante. Quizá una anomalía cerebral subyacente se hace perceptible de esta manera. Se trata de una desintegración del yo en la que los pensamientos, las emociones, las situaciones que se están viviendo posiblemente no se están procesando de manera correcta. A pesar de la experiencia desagradable, se entiende como una técnica de supervivencia. Esto se debe a que nuestro propio sistema nervioso es el que nos desconecta al detectar experiencias dolorosas, complejas para nuestra supervivencia física y psicológica. A este trastorno se denomina trastorno de desrealización, haciendo más referencia a la sensación de irrealidad de la experiencia directa. El trastorno generalmente se desencadena por un acontecimiento estresante grave, en particular el maltrato emocional o la negligencia durante la infancia u otros acontecimientos estresantes importantes. Si bien es cierto, se desconoce la relación directa entre el trauma y el trastorno de despersonalización, hay estudios que relacionan este trastorno con traumas interpersonales en la infancia, en particular con el maltrato emocional. Otros estudios sugieren una relación con el abuso y el maltrato físico en la niñez como un fuerte predictor del mismo en la edad adulta. Las sensaciones de desconexión de uno mismo o bien desapego del entorno pueden aparecer de forma periódica o continua. Las personas que experimentan despersonalización pueden sentirse divorciadas de su ser físico al sentir que sus sensaciones corporales, sentimientos, emociones y comportamientos no pertenecen a sí mismos. Por lo tanto, el reconocimiento de uno mismo se rompe. La despersonalización puede provocar niveles de ansiedad sumamente altos, lo que puede intensificar aún más estas percepciones. Las personas que lo padecen describen sentirse desconectados de su cuerpo, sintiendo como si no lo estuvieran ocupando completamente, sentir como si su discurso o movimientos físicos estuvieran fuera de su control, sentirse separado de sus propios pensamientos o emociones y de hecho estar experimentando ellos mismos y sus vidas desde la distancia. Señalan que perciben el mundo a su alrededor como brumoso, onírico y surrealista o distorsionado visualmente. Además de estos síntomas del trastorno de despersonalización, desrealización, la agitación interna creada por el mismo puede provocar depresión, autolesiones, baja autoestima, fobias, ataques de pánico y suicidio. También pueden causar una variedad de otros síntomas que incluyen dolor de pecho, visión borrosa, nieve visual, náuseas y la sensación de alfileres y agujas en los brazos o en las piernas. Aún no está claro si la genética juega un papel. Sin embargo, hay muchos cambios neuroquímicos y hormonales en individuos con trastorno de despersonalización. El trastorno generalmente se asocia con trastornos cognitivos en los procesos perceptivos y atencionales tempranos. A pesar de haberse descrito desde hace más de un siglo, la despersonalización continúa siendo un fenómeno poco comprendido y escasamente conceptualizado. Se ha sugerido que en la práctica clínica muchos pacientes no comunican los síntomas de despersonalización debido a la dificultad de explicarlos y al temor de ser tachados como locos. El trastorno puede comenzar durante la primera infancia o hacia la mitad de esta. Es muy poco frecuente que empiece después de los 40. Dentro de su epidemiología, los hombres y las mujeres son diagnosticados en igual número con el trastorno de despersonalización. Un estudio del 2008 en una muestra de Winnipeg, Manitoba, estimó la prevalencia del trastorno de despersonalización entre el 0.8 y 1.9% de personas. Este trastorno es episódico en aproximadamente un tercio de las personas y cada episodio dura de horas a meses a la vez. La despersonalización puede comenzar episódicamente y luego volverse continua a intensidad constante o variable.
El inicio es típicamente durante la adolescencia o principios de los años 20, aunque algunos informan que se despersonalizan siempre que puedan recordar y otros informan un inicio posterior. El inicio puede ser agudo o insidioso. Con un inicio agudo, algunas personas recuerdan la hora y el lugar exacto de su primera experiencia de despersonalización. Esto puede seguir a un periodo prolongado de estrés severo, un evento traumático, un episodio de otra enfermedad mental o el uso de drogas. El inicio insidioso puede remontarse hasta donde se recuerda o puede comenzar con episodios más pequeños de menor gravedad que se vuelven gradualmente más fuertes. Aunque el trastorno es una alteración en la experiencia subjetiva de la realidad, no es una forma de psicosis, ya que la persona puede distinguir entre sus propias experiencias internas y la realidad objetiva del mundo exterior. Durante la despersonalización episódica y continua, la persona puede distinguir entre realidad y fantasía, y la comprensión de la realidad se mantiene estable en todo momento. Según la clasificación del DSM-5, que es un manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, el mismo queda recogido dentro del apartado de los trastornos disociativos y actualmente han pasado a denominarse trastornos de despersonalización-desrealización, por lo que en la actualidad el trastorno de despersonalización-desrealización se considera de esta manera, o sea, un trastorno disociativo en el que existe una alteración en la percepción o en la experiencia de sí mismo, de modo que el individuo se siente ajeno y distante como si fuera un observador externo de sus propios procesos mentales o de su cuerpo. Se han descrito que forman parte de este trastorno síntomas de alteración del afecto, de la memoria y de alteración de la imagen corporal. Como en el resto de trastornos, el diagnóstico se basa en entrevista clínica sumamente bien estructurada para trastornos disociativos. Por otro lado, una igual de completa historia clínica en la que es fundamental realizar una exploración médica y neurológica exhaustiva que incluya al menos pruebas de laboratorio de rutina, pruebas de detección de tóxicos. En algunas ocasiones también se realizan otras pruebas complementarias como el electroencefalograma, la resonancia magnética y la tomografía computarizada. La ausencia relativa de distorsiones somatosensoriales en despersonalización podría tener importancia en el diagnóstico diferencial con otro tipo de cuadros neuropsiquiátricos como epilepsia, migraña y esquizofrenia, donde este tipo de alteraciones son frecuentes. En relación con la prevalencia, la mayoría de los países occidentales han reportado un 40 a 60% de pacientes con trastorno de pánico y su prevalencia en los países asiáticos ha sido mucho más baja. Una tendencia interesante se puede observar en el informe del estudio piloto internacional de esquizofrenia realizado por la OMS, en donde se encontró la más alta prevalencia de desrealización en pacientes esquizofrénicos de Estados Unidos y Europa Occidental, y la más baja en América Latina, Colombia, con el 19%. En resumen, estos estudios sugieren que la prevalencia de la despersonalización-desrealización es sensible a los efectos de la cultura. De hecho, en años recientes, el sí mismo se ha constituido en un concepto de importancia central en psicología cultural, ya que se ha establecido que tanto la experiencia como el concepto del sí mismo varía considerablemente en diferentes culturas. El tratamiento del trastorno de despersonalización primaria ha sido poco estudiado. Si bien es cierto, algunos resultados han sido prometedores, pero también difíciles de valorar con confianza debido al pequeño tamaño de los ensayos. No obstante, reconocer y diagnosticar la afección en sí misma puede tener beneficios terapéuticos, considerando que muchos pacientes expresan sus problemas como desconcertantes y únicos para ellos. Algunos métodos que se pueden emplear son, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, ya que con ella se aprende a controlar los síntomas de una enfermedad mental, se pueden prevenir recaídas y aprender técnicas para lidiar con situaciones estresantes de la vida. Recordemos que el objetivo y beneficios de la terapia cognitivo-conductual es justamente motivar el cambio de comportamiento y actitud ante situaciones específicas. En consecuencia, motiva y estimula al cambio mental y emocional mediante la enseñanza de nuevas conductas, sin dejar de lado que se mejora el estado de ánimo y se dota a la persona con técnicas para que desarrolle el autoconocimiento en cuanto a sus miedos, ideas, fobias, deseos y sueños, y logre disminuir en gran manera los autosabotajes.
La investigación de farmacoterapia clínica continúa explorando una serie de posibles opciones que incluyen inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, antidepresivos tricíclicos, anticonvulsivos y antagonistas opioides, por lo que optar por terapias alternativas es prácticamente imperativo en estos casos y hace uso de todos los recursos posibles. Se pueden utilizar otras técnicas como la autorregulación emocional, que es aprender a calmarse, relajarse y cambiar el foco atencional, de forma que se abandone la tendencia a monitorizar los síntomas. Las técnicas de intervención psicodinámica, que ayudan a la persona a gestionar conflictos emocionales, sentimientos negativos y de las experiencias de las que la persona siente que debe desconectarse. Escuchar música. La forma en que la música afecta el cerebro es muy compleja. Todos los aspectos de la música, incluyendo el tono, el tiempo y la melodía, se procesan por diferentes zonas del cerebro. Por ejemplo, el cerebelo procesa el ritmo, los lóbulos frontales decodifican las señales emocionales creadas por la música y una parte pequeña del lóbulo temporal derecho ayuda a comprender el tono. El centro de recompensas del cerebro, llamado núcleo accumbens, hasta puede producir señales físicas fuertes de placer, como escalofríos, cuando escucha música poderosa. Con la esperanza de que esta información recopilada les sea de muchísima utilidad, les espero en el siguiente video.